La Iglesia necesita sacerdotes contemplativos y con sana doctrina. Partiendo del supuesto de que estamos en medio de una crisis eclesial en medio de una crisis de la humanidad, tengo la impresión de que la Iglesia necesita sacerdotes contemplativos y con sana doctrina. A menudo escucho hablar del clericalismo, también entre los sacerdotes. Y a veces pareciera que los curas somos los grandes culpables de todos los males de la Iglesia. Que la Iglesia sin curas estaría mejor. En cambio, claro, sostengo, como lo ha hecho siempre la Iglesia, la centralidad del ministerio ordenado, sin el cual no habría acción sacerdotal de Jesucristo en medio de su pueblo. Y estoy convencido también que los curas podemos ser la solución o gran parte de la solución para esta crisis actual. Más y mejores sacerdotes, contemplativos y con sana doctrina. Otras veces escucho, incluso entre nosotros los sacerdotes, los curas somos para la gente. No está mal, pero es reductivo. Porque hay tantos que son para la gente, ¿no? Los políticos, los asistentes sociales, los docentes, los médicos. ¿Qué sería entonces lo específico, lo propio del sacerdocio? Dios, ¿qué papel juega en el presbiterado? Los sacerdotes somos para Dios, ya que Él nos llamó, nos eligió, nos consagró y nos envió. Desde el pueblo al que pertenecemos, al pueblo de Dios, Él nos llamó, nos eligió, nos consagró y nos envió. Para que volvamos al pueblo de su nombre, para representarlo desde Dios. Lo propio del sacerdote es estar para la gente desde Dios y a la gente llevarla a Dios. Ser un puente, un instrumento de comunión, de comunicación, para celebrar y vivir la alianza que da salvación, la alianza de amor con Dios. Estando al servicio de Dios, Dios lo destina al servicio de su pueblo en su nombre, para ser presente a Dios en el medio del pueblo, para que Dios a través del sacerdote pueda acercarse a su pueblo y servirlo, y el pueblo a través del sacerdote pueda entrar en comunión con Dios. Porque a veces me parece que tenemos la gran tentación contemporánea de llevar una vida laicizada, tan convencidos de que los males de la Iglesia por ahí somos los curas, que estaría mejor sin nosotros, tan convencidos de que los laicos son una maravilla incontaminada, prístina, que todo está bien en la vida laical. Tan convencidos de esos dos engaños, probablemente queramos vivir como viven los laicos, una vida laicizada y no una vida presbiteral, sacerdotal. Quiero recurrir al directorio para el ministerio y la vida de los presbíteros, un documento del año 2013. En la introducción al apartado sobre la espiritualidad, el directorio para el ministerio y la vida de los presbíteros dice así: la espiritualidad del sacerdote consiste principalmente en la profunda relación de amistad con Cristo, puesto que está llamado a ir con Él.
Marcos 3:13. En este sentido, en la vida del sacerdote, Jesús gozará siempre de la preeminencia sobre todo. En la vida del sacerdote, Jesucristo, la relación con Jesucristo, gozará siempre de preeminencia sobre todo. Cada sacerdote actúa en un contexto histórico particular con sus distintos desafíos y exigencias. Precisamente por esto, la garantía de fecundidad del ministerio radica en una profunda vida interior. No hay fecundidad del ministerio sacerdotal sin una profunda vida interior. Si el sacerdote no cuenta con la primacía de la gracia, no podrá responder a los desafíos de los tiempos. Y cualquier plan pastoral, por muy elaborado que sea, está destinado al fracaso. Directorio, introducción al apartado de espiritualidad sacerdotal. La pastoral fracasa sin una profunda vida interior. Los presbíteros mantendrán vivo su ministerio con una vida espiritual a la que darán primacía absoluta. Releo. Los presbíteros mantendrán vivo su ministerio con una vida espiritual a la que darán primacía absoluta, evitando descuidarla a causa de las diversas actividades. A la vida espiritual primacía absoluta y evitarán descuidarla por las actividades. No se puede decir, como me entrego a la gente y estoy todo el tiempo trabajando y sirviendo, descuido la vida espiritual. O mi vida espiritual consiste en esto, en entregarme al ajetreo de la vida ministerial, a los servicios, al trabajo, estar todo el tiempo haciendo algo. Todo lo que tenemos que hacer no es nunca excusa para descuidar la primacía absoluta de la vida espiritual en la vida de un sacerdote. Precisamente para desarrollar un ministerio pastoral fructuoso, el sacerdote necesita tener una sintonía particular y profunda con Cristo. El buen pastor, el único protagonista principal de cada acción pastoral. El Cristo es siempre el principio y fuente de la unidad de la vida de los presbíteros. Directorio número 49. Es decir, en la vida espiritual, ¿qué hace el presbítero? Se une a Cristo. Establece un vínculo que espera que permanezca estable. Que cuando vaya al servicio que tenga que hacer, no esté despegado de Jesús, sino íntimamente unido a Jesucristo, actúa en su nombre, bajo su influjo, con su mente y con su corazón. Este proceso es dinámico, es un proceso de conversión, de santificación de la vida personal del presbítero, que trabaja, que cultiva en la vida interior, en la primacía de la vida espiritual, donde sella su pertenencia a Cristo, para que Cristo pueda realmente actuar en este instrumento elegido, el presbítero. Así como Jesús, que mientras estaba solas estaba continuamente con el Padre, Lucas 3:21, Marcos 1:35, también el presbítero debe ser el hombre que en el recogimiento, en el silencio y en la soledad encuentra la comunión con Dios. Por lo que podrá decir con San Ambrosio, nunca estoy tan poco solo como cuando estoy solo. Directorio número 53. Fíjense, el modelo es Jesucristo,
que se entrega a las ovejas que no están como sin pastor de un modo absolutamente generoso, pero nunca descuide el recogimiento, la soledad y el silencio para estar con su Padre. Toda la actividad pastoral que realiza Jesucristo, unido a su Padre, porque quien ve al Hijo ve al Padre, es una actividad que comienza y termina en ese encuentro con el Padre, en esa soledad, en ese silencio y ese recogimiento. El presbítero, el sacerdote, debe desear, gozar, buscar, amar la soledad, el silencio, el recogimiento, donde encuentra la comunión con Dios. La frase de San Ambrosio, ¿no? Nunca estoy tan poco solo como cuando estoy solo. Porque cuando está solo está lleno, ¿no? De Dios, del encuentro con Él, y resuena con Dios todo lo que ha vivido durante el día, reza por la gente, por sus necesidades, intercede por ellas, las nombra frente a Dios, vuelve a las personas que le han sido confiadas por la cura de almas, según lo que ha charlado, dialogado, decidido, discernido en ese encuentro personal con su Señor, que lo envía al servicio y que lo ha elegido, llamado y consagrado. No pocas veces me han dicho, padre, pobre, usted cuando termina vuelve a su casa, cierra la puerta y está solo. No es ningún problema. No me escapo del servicio o del trabajo intenso. Pero cuando llego a mi casa y estoy solo, es un gozo, un disfrute de poder estar con Dios, hacer silencio, recogerme en la soledad para la unión, para la comunión con Dios. Es un problema muy preocupante la soledad de los sacerdotes, que se sientan solos y que busquen compensaciones en la vida afectiva, a veces con dificultades para vivir su consagración, o también en compensaciones más nocivas, más peligrosas, el poder, la fama. Porque el sacerdote, cuando se siente solo y es parte de la soledad de su vida, de su consagración, pero cuando se siente negativamente solo, ¿no? Porque experimente a veces la debilidad, la fragilidad frente a la tremenda tarea que tiene por delante, que lo supera siempre. Sino porque se siente vacío, ¿no? Sin alegría, con poco sentido. Quiere decir que falla la vida espiritual, la vida interior. La comunión con Dios que lo llena todo, que lo sacia, que lo desborda, que lo armoniza, que lo planifica. Podríamos seguir con el directorio, pero pasemos a algunas cuestiones prácticas, ¿no? La Iglesia necesita sacerdotes contemplativos. A mí me preocupa y me entristece, sobre todo en la vida del presbiterado secular, diocesano, no del clero regular, que viven en una comunidad, a veces en un convento, que tienen unas pautas de espiritualidad, que practican algunos ejercicios espirituales, comunitarios, piadosos a diario, junto a la liturgia de las horas. Pero sí me preocupa del clero secular, diocesano, que a veces contrapone la vida presbiteral a la vida contemplativa.
diciendo la vida contemplativa es para los monasterios. ¿Pero quién dijo eso? Primero que la contemplación es un don de Dios que se lo puede dar a un laico, casado, soltero, a un diácono, a un religioso, a un sacerdote, a un obispo, o no puede dárselo. Y no depende que esté en un monasterio. La vida contemplativa, la experiencia espiritual profunda, la experiencia mística, quién sabe cómo Dios lo ofrece con tanta libertad, con tanta gratuidad. Pero además que la contraposición no es verdadera. Acabamos de decir que el presbítero necesita llevar primacía en la vida espiritual, darle centralidad a la vida interior. Que el presbítero necesita buscar, desear, cultivar el silencio, el recogimiento y la soledad. A veces pienso en ese triple servicio de Jesucristo: santificar, enseñar, pastorear. Para ejercer ese servicio, el presbítero, en el sacerdocio único de Cristo, debe estar en comunión con Él. Y pienso en tres orientaciones muy prácticas: la Eucaristía, la palabra de Dios y la oración. La vida contemplativa de un presbítero, de un sacerdote, sea religioso, de un instituto secular o del clero diocesano, cual sea su realidad canónica en la Iglesia, la vida contemplativa de un presbítero pasa por la Eucaristía, la palabra de Dios y la oración. La Eucaristía de cada día es el momento más importante de la vida de un sacerdote. No debe andar bien la vida de un presbítero si se saca de encima la Eucaristía, si la celebra rapidito porque tiene cosas más importantes para hacer. Si los curas no resonamos, admirados, asombrados, extasiados, llenos de alegría con la Eucaristía, ¿cómo pretendemos que lo hagan los demás? Gozarla, disfrutarla, vivirla intensamente. El misterio de la Pascua de Jesús, allí está la fuente y el culmen de la vida cristiana, dice la Iglesia, ¿no? La Eucaristía. No solo el sacramento que nos ayuda a caminar en la historia como peregrinos, sino los anticipos de la gloria, de la eternidad. La Eucaristía lo es todo para un sacerdote. No solo quiere celebrarla con dignidad o según las normas litúrgicas, con oportunidad pastoral y adaptación correcta. Quiere celebrarla. No debe haber un momento más bello y más lleno de sentido para un sacerdote que poder celebrar la Eucaristía junto al pueblo que le ha sido encomendado. No hay experiencia más eclesial para un sacerdote que la Eucaristía celebrada. Los textos litúrgicos debe rezarlos, no leerlos. Hacerlos oración, porque oración son lex orandi, lex credendi. La oración de la fe. La fe que se hace oración, la iglesia que reza lo que cree, lo que contempla. La Eucaristía está en el centro de la vida espiritual del presbítero. Y junto a ella la adoración eucarística, personal y la que le propone a su comunidad. La palabra de Dios, escucharla para sí mismo y para el pueblo, para predicar. Tener espacios para la palabra de Dios, encontrarse con ella a diario, en los textos litúrgicos de cada día, pero también como la palabra de Dios le quiera llegar,
el Señor se la quiera proponer. La oración. La oración que supone sostener la oración de la iglesia, la liturgia de las horas, pero también la oración mental, silenciosa, la meditación, la contemplación, la oración profunda, junto con las devociones que quiera practicar, el rosario, el Via Crucis, alguna coronilla, el Acatistos, que es un himno litúrgico mariano oriental, griego, con lo que quiera plantear que necesita para desarrollar su vida espiritual. A veces, cuando he tenido que rezar la liturgia de las horas con otros sacerdotes, he tenido que quedarme callado, no puedo seguir el ritmo tan acelerado con el que rezamos. A veces celebro con algunos amigos que no son sacerdotes la liturgia de las horas, son laicos. Me parece que estamos en el monasterio, porque la cosa es tan pausada, tan serena, la liturgia se canta, es tan gozosa. Como sea, fíjense, un sacerdote, un presbítero diocesano, tu cura párroco, debería invertir en la vida un tiempo fuerte para la oración. Si celebra bien la misa y la prepara, la de cada día, si celebra la liturgia de las horas, las laudes, las vísperas, las completas, quizás reza alguna hora más. Si tiene alguna devoción o se da un tiempo para estar frente al Santísimo, si practica la escucha de la palabra de Dios, el encuentro, la lectio divina personal, si también tiene alguna otra devoción, practica la oración silenciosa, la meditación, la oración mental. ¿Cómo un sacerdote no va a tener 2 o 3 horas del día destinadas a la vida espiritual? No parece mucho, ¿eh? De 2 a 3 horas por día. Debería ser absolutamente normal de la vida presbiteral. A lo largo de todo el día, con algún momento fuerte, quizás cuando no tiene actividad, a veces hay que levantarse temprano para el encuentro con el Señor. Otros se acostarán muy tarde, depende de su propia persona, de su ritmo. Un sacerdote contemplativo que disfrute del silencio, del recogimiento, de la oración, de la soledad, del trato con Dios. Y eso necesita la iglesia. Presbíteros impregnados del perfume de Cristo, saboreadores del misterio, expertos en hacer alianza, que le puedan enseñar al pueblo la comunión con Dios, testimoniarla, enseñarla, acompañarlos, con sana doctrina. Es decir, que enseñan la fe de la iglesia. Que preparen bien su homilía, que quizás tengan don para la predicación, que Dios los unja para el servicio, pero que después que enseñen la fe, ¿no? Que no hablen de cualquier cosa, de todas las cosas, en la medida de lo necesario para una relación con los laicos, con el pueblo de Dios. Está bien hablar un poco de todo.
pero no dejar de hablar de lo único que hay que hablar, de la fe de la iglesia. Enseñarla, proponerla, ser buenos catequistas en el sentido de enseñarles lo que creemos, el credo, la moral cristiana, la espiritualidad cristiana, la antropología cristiana. A veces hablamos de tantas cosas que no tienen nada que ver, no están de moda. El mundo las tiene como tema privilegiado. Nosotros también hablamos de eso. Sana doctrina, basada en la Sagrada Escritura, en la tradición apostólica, que el sacerdote conozca y sepa proponer la revelación, que conozca el magisterio de la Iglesia. También hace falta el estudio, que el sacerdote, aparte de dedicarle tiempo, la oración dedique tiempo a cultivarse, a formarse, a estudiar. No una carrera, no un posgrado. El estudio diario, que a veces puede ser del punto del magisterio, quizás sobre su propia vida, el directorio para los presbíteros, releer los documentos del concilio, algún libro de teología, de espiritualidad, de exégesis bíblica, de liturgia, lo que les parezca que es oportuno, que está necesitando, porque la vida pastoral trae preguntas, inquietudes. ¿Cómo se resuelve esto? Tengo que volver al dicho canónico, tengo que releerlo, tengo que preguntar. ¿Qué pasa con esta situación? Bueno, tengo que ver en la espiritualidad, bueno, ¿qué se hace con esta situación espiritual un poco diferente que se me presentó? ¿Cómo la acompaño? ¿Cómo oriento? ¿Qué acción tengo que realizar? Y así la vida pastoral nos trae preguntas, inquietudes para seguirnos formando, cultivando, profundizando. Entonces, un sacerdote que se sigue formando, que sigue estudiando, que comprende bien aquello de que la teología no se estudia, sino que se reza, se contempla, es el misterio de Dios, que lo hace en clave pastoral, para servir mejor a su pueblo, para darle mejor alimento, y que se preocupe porque su pueblo crezca y madure, porque hay algunos sacerdotes que piensan que al pueblo hay que darle cosas muy sencillas porque para más no pueden. Pero yo creo que eso es como una discriminación, como ningunearlo. Me parece que es una falta de caridad. Levantar el nivel del pueblo. Hacerlo crecer, madurar, que comprenda mejor el misterio, enseñarle más la fe, que ore más, que sea más contemplativo, que goce más de la unión con Dios, que ejerza mejor el servicio apostólico en el mundo, en la vida de las comunidades, levantar al pueblo, hacerlo madurar, donde un sacerdote cuando toma la responsabilidad de conducir a una comunidad, donde lo agarra, por así decirlo, al nivel donde lo encuentra, tiene que procurar hacerlo crecer, levantarlo. Bien, creo que un sacerdote que intenta ser contemplativo y tener sana doctrina necesita, y es parte, lo pongo entre comillas, de su trabajo, de su obligación, de sus deberes. El silencio, el recogimiento, la soledad, para la comunión con Dios, para dedicarse a la oración, a la alianza de amor con su Señor, para quedarse cada vez más establemente en Él y poder expresarlo mejor a Él, representarlo mejor. Y necesita tiempo para el estudio, para la formación, para nutrirse y dar buen alimento, sana doctrina, palabras y gestos y propuestas llenas de espíritu y vida.
En esto creo que consiste gran parte de la solución de la crisis de la Iglesia. La reforma en el sentido de la conversión, de la santificación de la vida de sus presbíteros. Presbíteros contemplativos y con sana doctrina podrían ser unas dos indicaciones muy simples que demandan muchas decisiones, un orden de vida que dé primacía al encuentro con Dios, al encuentro con Jesucristo, para un mejor servicio del pueblo de Dios. En alabanza y gloria de la Santísima Trinidad.